El consultor y también especialista internacional de seguridad y terrorismo hasta San Diego. Él es Jorge Septién. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para ti, todo tu radio escuchas. Jorge, ayúdenos a entender lo que sucedió en París, Francia, las implicaciones que tiene este ataque, este atentado terrorista por fundamentalistas, pero también lo que representa para la libertad de expresión. Bueno, desafortunadamente aquí nos estamos dando cuenta de una realidad que es palpable ya en todas las sociedades modernas, y es hablar del terrorismo. Desafortunadamente hoy el terrorismo ya no lo podemos considerar solamente un efecto y un fenómeno que está alejado allá en Medio Oriente y con gente en donde pues está distante de nuestra sociedad. Ya lo vemos hoy en Nueva York con los ataques en las Torres Gemelas, y lo vemos hoy en París con dos elementos perfectamente entrenados que conmocionan totalmente una sociedad y a todo un estado y a toda una población europea, en donde dos elementos pues ponen en jaque, lamentablemente matan a estas personas, a más de 12 personas, y hieren a otras tantas. Y bueno, pues son gente que tiene ideas y conceptos muy arraigados, que están con una intención de morir por la causa. Y bueno, tristemente esto habla de que el terrorismo pues es una realidad y está presente en todo el mundo, inclusive ya en América. Cuando vemos y cuando usted comenta ataques terroristas, buscan y van dirigidos solamente con un fin: generar esa incertidumbre para la sociedad, para que los gobiernos demuestren que son vulnerables. Lo que sucedió en Atocha hace ya algunos años en Madrid, lo que sucedió en uno de los camiones estos de doble piso en Londres, ¿tiene similitudes con lo que ocurrió en esta ocasión en París, Francia, en la redacción de un semanario que dibuja caricaturas, sí muy fuertes en ocasiones, pero que tienen el derecho a hacerlas y a criticar? Y desde luego, el terrorismo precisamente lo que busca es causar y provocar el terror en la población, con la intención de desestabilizar a los estados que los gobiernan. Hoy en día estamos viendo como un semanario, que es un semanario muy querido, muy leído, es un elemento que evidentemente al ser afectado pues iba a provocar una exponenciación brutal dentro de los efectos que la sociedad tiene. Entonces definitivamente el ataque a este tipo de lugares son ataques que están perfectamente seleccionados, independientemente que haya el semanario publicado fotografías, caricaturas, conceptos que pudieran sentirse agraviados los del movimiento islámico. Claro. Obviamente estamos viendo cómo este tipo de ataques pues causan un efecto multiplicador en la percepción de la sociedad allá. Sí, lo vemos también, como usted bien lo comenta. Estamos platicando en este momento con Jorge Septién, él es consultor internacional de seguridad y terrorismo. Don Jorge, también importante es saber qué falló en Francia. Francia es uno de los países que tiene buena parte de su estructura militar muy bien adiestrada, de su estructura de inteligencia interna y externa también muy bien adiestrada, al nivel de los Estados Unidos, al nivel de Inglaterra, al nivel de las grandes potencias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué les falló? ¿Menospreciaron las amenazas que habían visto? Porque tengo entendido que uno de estos dos personajes a los cuales se les atribuye el ataque ya había sido previamente encarcelado en alguna ocasión. Sí, bueno, estos sujetos ya estaban presentes en una lista de alta peligrosidad, inclusive el gobierno norteamericano los tenía catalogados dentro de una lista de alta peligrosidad en sus nombres, inclusive para viajar o para abordar alguna aeronave y estar moviéndose. Mira, desafortunadamente yo creo que aquí fallaron dos cosas. Uno, el semanario desafortunadamente creo que no contaba con las medidas de prevención, las medidas de restricción de accesos y algunos otros elementos que son importantes considerar, sobre todo en ese tipo de
negocios, de lugares en donde sabemos que estamos sujetos a riesgos potenciales, no solamente de Al-Qaeda y de grupos terroristas, sino estamos sujetos a que gente psicópata, inclusive delincuencia común, pueda agraviarlos. Entonces, definitivamente, los medios de comunicación están obligados a tener medidas de seguridad básicas, medidas de seguridad de prevención y restricción de accesos que no se contaron en ese momento. Segundo, yo creo que también el Estado, al saber que estos grupos estaban considerando o se están considerando como grupos peligrosos, estas personas se consideran ya catalogadas como gentes peligrosas, también están obligados a los medios de comunicación y a lugares en donde se sabe que se están haciendo menciones que pudieran significar estos agravios al mundo islámico, como aquí lo marcaban, que fue la causa que provocó el ataque, provocar obviamente el que hubiera una observación mucho más escrupulosa sobre estos personajes y también hacer que los medios de comunicación estuvieran atentos, pendientes de esas medidas de seguridad que yo mencionaba, ¿no? Entonces, lo que sí creemos es que es importante señalar que aún en los países más avanzados y más tecnificados no hay seguridad perfecta, no hay un concepto total de control. Esto lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en París, lo hemos visto en Nueva York. Los grupos terroristas, cuando quieren cambiar la vida de unos de sus atacantes por la de la operación, es prácticamente imposible detenerlo. Ahora, del otro lado, de lo que sucede en relación a este ataque, vimos y escuchamos también a través de distintos envíos periodísticos y noticias que también había existido ataques a mezquitas ya la noche del miércoles y la mañana del jueves. También del otro lado también hay fundamentalismo, del otro lado también hay radicalismo. Se abre también un abanico en este tema, ¿no? Sí, desafortunadamente estos dos sujetos han provocado pues una reacción social muy importante y también habrá que considerar que no toda la religión islámica o toda la gente que practica la religión islámica es mala, hay gente buena. Estos son sujetos que tienen una desviación de lo que son los conceptos del Corán y de lo que son los conceptos de la religión islámica, y desafortunadamente sí viene una serie de revanchas, una serie de ataques naturales, inclusive viene una serie de críticas, de segregación en las escuelas, en los comercios, sobre todo lo que tenga que ver con el Islam, como lo vimos en Nueva York cuando fueron los ataques de las Torres Gemelas. También se dio un fenómeno similar en los Estados Unidos, que poco a poco pues la sociedad fue entendiendo que pues la gente también en esta religión es buena y que también el fundamento de la religión es la paz, el amor y otro tipo de conceptos totalmente distinto a lo que Al-Qaeda está buscando provocar. Por último, Jorge Septién, consultor internacional de seguridad y terrorismo, ¿cómo cambiará la atención que tenía Francia, el Estado francés en particular, con Al-Qaeda, como todo parece indicar, como algunos notas periodísticas señalan que viene detrás de este ataque un adiestramiento, financiamiento y otras situaciones detrás de Al-Qaeda? ¿Cómo cambiará esto con el Estado francés? Porque el ataque de Al-Qaeda fue hacia un medio de comunicación. No fue como lo sucedió con Al-Qaeda hacia Estados Unidos, que fue a su centro financiero y a su centro neurálgico y militar en el Pentágono. Aquí, ¿cómo cambiará esta ecuación? Bueno, lo que creo que es importante destacar es que Al-Qaeda sigue vivo. Desafortunadamente este virus o este cáncer social está vivo y lo vemos ahora como 2 personas simplemente provocan este caos allá en Europa. Entonces habrá que entender que Francia debe de reforzar sus esfuerzos para que los procesos internos de inteligencia, sus mecanismos de colaboración con las distintas naciones como Inglaterra, como Alemania, como Italia, que están en vigor, se fortalezcan, se actualicen, se revisen las bases de datos, porque
porque habrá que entender que en Francia también hay una comunidad muy importante musulmana, hay una comunidad árabe muy, muy importante. Entonces tendrán que revisarse las listas, tendrán que hacerse muchas cosas que pues no se estaban haciendo como debían de ser, y que hoy en día nos demuestra que la Al-Qaeda y todo este grupo terrorista, como el grupo ISIS, que también está felicitando los ataques, Claro. pues es una realidad, es un peligro latente en todo el mundo. Estos tipos pueden atacar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, y es por ello que todos los ciudadanos tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas también de las personas que nos rodean, y cuando encontremos una situación que pudiera significar algo extraño, pues reportarlo de inmediato a las autoridades. Pues Jorge Septién, consultor internacional de seguridad y terrorismo, muy gentil por tomar esta llamada. Sabemos que allá en San Diego, California, son ya las 6 de la mañana con 19 minutos. Gracias por atender esta comunicación y esperemos seguir en contacto con usted para que siga dándonos luz con todo lo que está ocurriendo alrededor de estos temas que seguramente tendrán mucho de qué decir y de qué hablar a lo largo de las siguientes semanas. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, te agradezco, y bueno, pues aprovecho ya para irnos al gimnasio tempranito. Está muy bien. Gracias. A echar una carrerita, una corrida. Gracias.